Cordial saludo. Hoy con ustedes la profe Rosmar tiene como temas a desarrollar lo que es elaboración de los presupuestos y dentro de este tema vamos a tratar la evolución y justificación del estudio de los presupuestos. ¿Por qué es importante el estudio de los presupuestos? Vemos entonces cómo ha evolucionado en el tiempo todo lo que es el estudio de los presupuestos. Si nosotros vemos, esto viene de la época de los egipcios donde guardaban ellos todas sus cultivos y sus granos para poder solventar en momentos de sequía y de hambruna. Entonces, así se fue desarrollando y se fue implementando dentro del Parlamento británico. Por ejemplo, empezaron a implementar un plan de gastos y con ellos empezaron a elaborar herramientas de ejecución y control para ese plan de gastos como parte del control, como parte del ordenamiento de esta parte. Más adelante, en 1820, después de la Revolución Francesa y toda esa crisis económica y social que se vivió allí, ellos vieron cómo daba buen resultado en el Parlamento británico y lo tomaron ellos como un elemento de control al gasto público. Entonces también implementaron todo lo que fue el plan de gastos como un elemento de control para esos gastos correspondientes que se fueron generando dentro del mismo sector público. Entonces podemos concluir así entonces que el primer presupuesto que realmente es donde se empezó a implementar en el sector público inicialmente. Vino después lo que fue la revolución industrial y con ello un crecimiento incontrolable de las empresas. Se desarrollaron muchas teorías administrativas y económicas y se analizaron precisamente todo lo que fue el comportamiento y el control que llevaba el sector público y se tomaron esos elementos para incluirlos y desarrollarlos e implementarlos dentro de lo que es la empresa privada. Entonces, con eso nace el presupuesto empresarial. A medida que iba desarrollando el presupuesto público, entonces viene también evolucionando hasta que se convierte en una ley del presupuesto nacional y que para ello necesita aprobación para su desarrollo y su implementación. Entonces viene el desarrollo de esta parte. Bueno, más adelante entonces antes de elaborar un presupuesto, después de que se analiza y se mira toda esa parte de evolución, entonces hay que tener en cuenta algo muy importante antes de empezar a proyectar cifras y todo esto, que tenemos que tener una planeación estratégica. Tenemos que saber qué debo hacer y a qué debo renunciar para cumplir mis objetivos, mis metas, mi misión y la visión dentro de una organización. Para eso, entonces, lo primero, una de las posibles como elementos o herramientas que podemos utilizar es el diagnóstico empresarial como soporte a la ejecución estratégica. Ese diagnóstico empresarial lo podemos hacer a partir de unos indicadores financieros. Podemos hacerlo de forma numérica o de forma, digamos, cuantitativa o cualitativamente. Cuando hablamos nosotros de cuantitativamente, estamos hablando nosotros de cifra. Y cuando hablamos cualitativamente, estamos hablando de las cualidades del mercado, de la empresa, del negocio, todas esas situaciones que tengo que entrar yo a analizar para poder hacer una adecuada proyección. Al hacer la ejecución estratégica, yo tengo que tener en cuenta que lo que se dice, se hace. Porque si no se llega a cumplir, pierde credibilidad la empresa y al perder credibilidad la empresa pierde valor. Porque el valor, lo que es valor para una empresa es un activo intangible, es algo que no lo podemos palpar, pero que sí existe y es lo que le da el verdadero valor a la empresa, que es el nombre, la credibilidad, la confianza, la honestidad, la calidad. Todo eso es lo que le da ese valor al negocio, a la empresa como tal, al producto. Hace que una empresa definitivamente se mantenga al auge con sus productos y todo. Tiene que tener claridad en la estrategia trazada, porque si no tiene claridad, no hay claridad en lo que quiere lograr, entonces pierde credibilidad y al perder credibilidad pierde valor.
dentro del mercado vemos nosotros que hay productos que son competitivas, que pueden tener, o hay productos que pueden tener ventaja competitiva o ventaja comparativa. La ventaja competitiva es aquel producto que es difícil de igualar, que no puede, que se mantiene y es perdurable en el tiempo, que se mantiene y que no es fácil copiarlo. Un ejemplo de este producto que por años se ha mantenido en el auge de las empresas es, por ejemplo, la Coca-Cola, que se mantiene en el tiempo y que no la han podido igualar. Y uno comparativo es, dura por un tiempo más o menos corto hasta que llega otro y lo supera. Eso se ve como ejemplo los celulares, viene la evolución de los celulares, donde van tecnificando más, donde van haciéndolo, va toda la tecnología, va creciendo, que tiene una cámara, que tiene dos, que tiene tres. Entonces, ¿cómo lo hacen para que sea mucho más dinámico en el proceso? Vamos a ver entonces qué hay que tener en cuenta y cómo nosotros podemos empezar a trabajar todo lo que es la parte de la estrategia. Bueno, dentro del desarrollo de la estrategia y dentro de toda empresa tenemos que tener en cuenta que debe existir una cultura de comunicación y automatización. Entonces, el método de ejecución de una estrategia, para esto tenemos que tener en cuenta 3 puntos fundamentales. El primero, decidir qué es importante para poder darle una dirección a la estrategia de acuerdo directamente con la misión y la visión y poder darle una dirección a los orientadores estratégicos, por decir hacia cuál vamos a direccionar el negocio. Para eso entonces formulamos las estrategias. ¿Cuál de todas? Yo dentro de un diagnóstico puedo establecer muchas estrategias, pero dentro de esas estrategias voy a seleccionar una y con eso hago todo el alineamiento estratégico. Para hacer el alineamiento estratégico tengo que utilizar un mapa estratégico. El mapa estratégico me dice a mí, generalmente ese mapa estratégico nace la estrategia dentro de la parte gerencial, la parte superior de la estructura de la empresa, pero se va a ejecutar en la base del negocio. Quiere decir, la parte operativa es la que va a ejecutar esa estrategia. Por eso es importante que todos conozcamos directamente cuál es la estrategia y nos estemos, como se podría decir, nos identifiquemos con esa estrategia. ¿Cómo podemos ver el impacto? Que todos seamos partícipes de los éxitos que vaya a tener el negocio con esas estrategias. Entonces, lo que se busca y lo que se quiere dentro de todo negocio es que el producto sea competitivo en el mercado, que no sea fácil de copiar y que ellos vayan a mantener directamente su negocio. Entonces, ¿cómo vuelvo mi estrategia una ventaja competitiva? ¿Cómo vuelvo mi producto único en el mercado? Para eso, entonces, tenemos que tener en cuenta 4 barreras. La barrera del conocimiento. Esa barrera del conocimiento es cuando no todos los trabajadores conocen las estrategias y cuál es el fin que se quiere llegar, cuál es el objetivo y cuáles son las metas que tiene el negocio. La barrera del presupuesto, que la compañía no liga el presupuesto con la estrategia. Quiere decir, si yo tengo como estrategia que voy a capacitar a los empleados para que sean mucho más fluidos y más dinámicos en el proceso, y cuando voy a pedir la plata para pagarle la capacitación, dicen no hay plata, entonces ahí pierde valor el negocio, pierde valor la empresa. Bueno, la barrera de la estructura quiere decir que no alinean la estructura de la empresa con la estrategia. Entonces, al no existir ese alineamiento, entonces se pierde de todas maneras, también deja de ser un producto competitivo porque se pierde este elemento. La barrera ejecutiva es cuando no hay un tiempo para evaluar y controlar las actividades. Por ejemplo, no miden la ejecución presupuestal, no miden cómo se están cumpliendo las estrategias para digamos, en un momento determinado poder poner correctivos, poder redireccionar una estrategia para poder cumplir con ese objetivo que se ha fijado. Entonces, todo eso es importante, poder establecer
implementar estas 4 barreras para poder cumplir y que mi producto y que mi empresa se vuelva una empresa competitiva con todo lo que es la competencia y con todo lo que es el entorno en donde yo me voy a desarrollar y a desempeñar. Bueno, para desarrollar un adecuado e implementar un adecuado presupuesto, tengo que desarrollar 2 partes importantes. La parte conceptual, que es fundamental desde cualquier punto de vista para cualquier empresa y cualquier presupuesto, y otra que es la parte procedimental. La parte conceptual es donde yo voy a tomar nota y hacer un escrito de todo lo que yo necesito saber sobre la empresa, y que todo eso queda consignado en un documento, donde yo, lo primero, mi punto de partida es la misión y la visión que tiene la empresa. ¿Qué es lo que quiero llegar? ¿Cuáles son mis factores de éxito que yo tengo? Y para eso hago el diagnóstico estratégico. Y lo puedo hacer ese diagnóstico a partir de una parte interna o una parte externa, que es el DOFA, lo podemos decir de esa manera. Entonces, internamente yo miro, bueno, mercantil, ¿cuál es mercantil y fabril? Entonces, ¿cuáles son los productos que está produciendo? ¿Cuáles son los servicios que presta? Y fabril, entonces, ¿cuáles son los métodos de producción o de transformación que está utilizando la empresa? En la parte externa miramos todo lo que es la parte financiera, cómo se comporta en el mercado, cuáles son los precios de mercado que tienen con la competencia, y miramos cuál es el comportamiento y evolución social que tiene la empresa con respecto al impacto que tiene con el medio ambiente, qué tan digamos, responsable es socialmente con el medio ambiente de acuerdo a la transformación de lo que está haciendo. Para eso, entonces, hacemos entonces la dirección estratégica, que no es otra cosa que la formulación de planes y acciones que vamos a hacer de ahí en adelante. Entonces, para eso, entonces, vamos a seleccionar cuáles son las opciones de crecimiento que quiere el negocio. Tiene que quedar con claridad si quiere un crecimiento intensivo, quiere decir, quiere tener muchos productos en el mercado, quiere un crecimiento integrado, o quiere un crecimiento diversificado, si quiere irse a otras ciudades, a otro país, ¿qué clase de crecimiento es el que quiere? Bueno, cuando estamos hablando y empezamos nosotros a hablar, ya terminamos la parte conceptual, ya tenemos bien claro cuál es la dirección que tiene, hacia dónde va, qué es lo que quiere lograr, entonces nos vamos a la parte procedimental. En la parte procedimental igualmente va a tener dos puntos de vista, que es el diagnóstico interno y el diagnóstico externo. Seguimos con esa misma óptica porque cada uno de ellos tiene un estudio diferente, y siempre tenemos que hacer un estudio interno y externo porque tenemos una competencia el cual tiene que estar constantemente en conocimiento. Entonces entramos a analizar las políticas orientadas a la administración de los recursos. ¿Qué recursos? El recurso humano, el financiero, el tecnológico, qué es lo que tiene, qué transforma, cómo está su estructura, cómo está conformado el negocio como tal, cómo se transforma el producto, y ahí es donde empezamos a analizar cuáles son los costos, los gastos, todo lo que genera internamente para que se transforme el producto. E igualmente entonces le damos un estudio a la parte externa, donde están los inversionistas, donde está la oferta, la demanda, toda esa parte de la parte mercantil. Entonces viene sabiendo que el negocio y el mercado como tal me va a generar unos ingresos, unos dividendos, dependiendo en el sector en que yo esté. Igualmente, al mirar estos dos, me van a dar a mí una medición de resultados. ¿Qué resultados me van a dar a mí? Me van a dar unos indicadores de gestión, me van a generar unas utilidades de rentabilidad, a generar divisas o algún resultado que es lo que le va a interesar a los inversionistas y a la inversión en general en el mercado. ¿Cómo está mi producto? Y así medimos entonces cómo es el proceso de mejoramiento continuo, cómo evaluar ese mejoramiento continuo dentro de ese proceso, dentro de la parte procedimental del desarrollo de los presupuestos.
La definición de presupuestos, entonces hay muchas definiciones. Podemos decir que es un método sistemático formalizado para lograr las responsabilidades directivas de planificación, coordinación, evaluación y control. Entonces, esta es una parte de la contabilidad gerencial que se encarga de esta parte de lo que es la coordinación, evaluación, planificación y control. Bueno, entonces vamos, después de que ya hemos visto la definición de los presupuestos, pasamos entonces a ver cuáles son los objetivos de estos presupuestos. Pueden ser objetivos generales y a largo plazo para la empresa, especificación de metas para la empresa, plan de utilidades a largo plazo desarrollado en términos generales, plan de utilidades a corto plazo por responsabilidades dependiendo el grado de expansión que quiera la empresa. Asimismo, entonces va a ser cuál es el objetivo que quiere. Sistemas de informes periódicos de resultados detallados por responsabilidades asignadas, claro, porque este sistema de informes es lo que nos va a permitir hacer una evaluación constante de esa ejecución presupuestal. Y procedimientos de seguimiento, donde me dice a mí cómo se está cumpliendo, si se está cumpliendo o no, ya sea en términos de dinero o en términos de porcentaje, cómo se está trabajando los presupuestos. Bueno, ahora hablando de lo que es la clasificación de los presupuestos, podemos ver que los presupuestos pueden tener diferentes, un solo presupuesto puede tener diferentes clasificaciones. La primera es un presupuesto flexible, según su flexibilidad. Según la flexibilidad puede ser flexible o rígido. Flexible es cuando permite cambios dentro del proceso y rígido es cuando aquel que es muy difícil que exista un cambio o una modificación dentro de ese presupuesto. Casi siempre el sector público maneja ese presupuesto rígido y el flexible lo utiliza la empresa privada, porque la empresa privada va en una economía que también es flexible, entonces tiene que estar cambiante de acuerdo al comportamiento del mercado. Según el periodo que cumpla, puede ser a corto plazo o a largo plazo. Entonces, corto plazo es cuando es a menos de un año y largo plazo es cuando es a más de un año. Igual yo tengo un presupuesto y puede ser flexible y a la vez puede ser corto plazo, o puede ser flexible y a la vez largo plazo. Puede tener las dos características de manera consecutiva. Entonces, ¿cómo compartir los presupuestos según esta clasificación? Según el campo de aplicación de la empresa, entonces tenemos el presupuesto de operación y el presupuesto financiero, que es lo que nosotros llamamos el de operación, y el financiero está compuesto por el presupuesto maestro, que es donde se reúnen estos dos presupuestos para generar los estados financieros proyectados. El de operación es el que incluye todas las operaciones del negocio, ventas, compras, costos, todos los movimientos de la empresa se generan a partir de acá. Cuando estamos hablando nosotros de un presupuesto financiero, es aquel que me va a reflejar todos los saldos y los estados financieros principales del negocio. Entonces, por eso estos dos presupuestos me conforman a mí el presupuesto maestro. Para dar, se dice, bueno, haga el presupuesto maestro, entonces tengo que hacerlo de operación y financiero. Según el sector en el cual se desarrolle, puede ser el sector público o sector privado. Entonces, el sector público es cuando son entidades oficiales, el sector privado es cuando son las empresas, pues, del sector, normalmente las empresas. Es importante tener claridad cuál va a ser la mecánica técnica y principios de la elaboración de un presupuesto, donde tenemos entonces en cuenta cuáles son las mecánicas, las técnicas y principios de la elaboración del presupuesto. Entonces tenemos para eso los elementos de trabajo, qué es lo que yo voy a utilizar para poder elaborar
ese presupuesto, ¿cierto? Entonces, para saber qué diseño utilizar, en nuestro ejemplo vamos a utilizar cédulas presupuestales. Dentro de esas cédulas presupuestales vamos a analizar los elementos, qué clase de cédula es, qué número de cédula, qué empresa es, identificamos todos los elementos para empezar a trabajar una cédula presupuestal donde se van a contener los diferentes presupuestos, ya sea corto plazo, largo plazo, flexible, operativo o financiero. Las técnicas que voy a utilizar, dentro de las técnicas que voy a utilizar, entonces van a ser por experiencia, voy a utilizar técnicas de estadística, punto de equilibrio, costo, volumen, utilidad, el diagnóstico empresarial, indicadores financieros. Hay muchas herramientas y técnicas que puedo utilizar y varias de ellas las vamos a desarrollar dentro del desarrollo del curso como tal, de lo que es la parte de elaboración de presupuestos como tal. Entonces, toda esa parte es lo que vamos a empezar a desarrollar en este momento. Aquí vamos a dejar alguna, digamos, literatura complementaria donde ustedes pueden ir y desarrollar y complementar el tema para las dudas que tengan al respecto. Entonces ahí encuentran toda la información. Pueden entrar a la biblioteca en línea que tiene la universidad, donde pueden consultar las diferentes bibliografías que tenemos nosotros disponible para ustedes para que profundicen sobre el tema. Espero que les haya agradado. Cualquier comentario, por favor, me lo dejan en las observaciones para poder nosotros profundizar sobre el tema, que ustedes tengan dudas, inquietudes y preguntas. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. Nos estamos viendo y en Twitter los espero. Gracias.